La definición de igualdad es la siguiente: la igualdad social es la característica de aquellos estados en la que todos los individuos, ¿sí?, o ciudadanos sin exclusión alcanzan en la práctica la realización de todos sus derechos humanos, fundamentalmente derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, humanos, necesarios para alcanzar una verdadera justicia social. De eso se trata. Gracias, presidente. La igualdad, señores congresistas, solo es posible ante los ojos de Dios, que nos creó iguales, y ante la ley. En la fantasía revolucionaria de los progresistas, nos quieren imponer que todos seamos iguales. No, señor. Esto es incluso un imposible biológico. Cada uno es un individuo único e irrepetible, con un ADN propio, con talentos y capacidades propias. ¿Por qué en este gobierno tenemos que terminar arrodillados ante la emocionalidad irracional del progresismo? La igualdad, tal y como la plantean, hace parte de las doctrinas colectivistas. Ponen primero la emoción sobre la razón y traen a colación toda clase de excusas: la deuda histórica, las diferencias raciales, el patriarcado. Todo les sirve de pretexto para crear instituciones burocráticas ideologizadas con el supuesto de que nos van a resolver los problemas. No, señores. El Estado hace mucho tiempo perdió la capacidad de resolverle los problemas a los ciudadanos, muy por el contrario. Hoy el Estado es el peor enemigo de las libertades del individuo. Aquí nos quieren hacer sentir culpables para tribalizar la sociedad, enfrentándonos a doctrinas identitarias. Enfrentar negros contra blancos, indígenas contra todo el mundo, las mujeres contra los hombres, los profesores contra los padres de familia, los empleados contra los empleadores. Yo no me voy a sentir menos por ser mujer ni por tener el color de piel que tengo. No soy culpable por eso. Ni por ser heterosexual, ni mucho menos. Yo no le voy a conceder nada al marxismo cultural que nos quieren imponer. Esta es una nueva forma de lucha, porque como la lucha de clases la perdieron frente al capitalismo que permitió la movilidad social, que logró sacar de la pobreza a los pobres con el emprendimiento, con el crédito, les tocó inventarse otra locura. Santo Tomás decía: por naturaleza todos los hombres somos iguales en libertad, pero no en otras dotes. Ustedes no son iguales a sus hermanos. Sus hijos no son iguales, por más de que hayan sido criados por los mismos padres. Darle salud a aquel que no tiene cómo pagar una salud particular. Pero no es premiando a alguien por su color de piel o por su condición y favoreciéndolo frente a otros que tienen un mérito. Este tipo de igualdad destruye el mérito, desprecia el esfuerzo personal. Cuando le dan más derechos a unos pocos, como dice Javier Milei, siempre los tiene que pagar alguien. Para satisfacer sus deseos hay que meterle la mano al bolsillo del otro, que es el que termina pagando por esos deseos. La desigualdad propia que vivimos en este plano físico genera la necesidad de crear objetivos, de mejorar, de alcanzar metas, de parecernos al mejor. Es la misma evolución de conciencia del ser humano que parte
de esa desigualdad. Aquí prefieren la igualdad de Cuba, acá abajo, como alguna vez lo dijo Margaret Thatcher, que la desigualdad de Dinamarca. No, yo prefiero la desigualdad en prosperidad que la igualdad en pobreza. El hombre y la mujer no son iguales, somos diferentes, cada uno con una condición propia, por más ideología de género que pretendan imprimirle, sobre todo a los más débiles, que son los niños, por más promoción de lo antinatural, de lo normalizar lo anormal. Un hombre, por más que quiera convertirse en mujer y sea transgénero, no va a ser mujer, va a ser hombre, porque biológicamente somos diferentes. Aquí no buscan la igualdad de oportunidades porque, como lo dijimos, odian el mérito y lo que quieren es un subsidio para perpetuar la pobreza. Esta propuesta lo que busca es crearle su deseo a la vicepresidente Francia Márquez, a la emperatriz Francia Márquez, quieren crearle su propio palacio. A esa que habla de los opresores y los oprimidos, como le escribí alguna vez en Twitter, ella hace tantas analogías desafortunadas que le dije yo, cámbiese el nombre, porque su nombre es la historia de un imperio colonizador del África. Miren qué contradicciones tan divertidas. Este no es el Ministerio de la Igualdad, este es el Ministerio de la Duplicidad. El Estado colombiano ya tiene suficientes instituciones encaminadas a buscar la equidad. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días para todos. Bueno, lo primero es decir que de desigualdad nadie se ha muerto. Esa es la verdad. De desigualdad nadie se muere. La gente se muere por la pobreza, que es muy distinto a la desigualdad. Este proyecto de ley número 261 de 2022, Cámara, y 222 de 2022, Senado, no sirve, no tiene pies ni cabeza y es altamente inconveniente para la situación actual que está atravesando nuestro país. Se dice que el ministerio le va a costar al país y a los colombianos entre 18.000 millones de pesos y 2.3 billones de pesos. Eso es como si yo le preguntara, como si usted, representante, me dijera a mí que usted va a pintar, y yo le preguntara a usted qué va a pintar, una casa, un edificio, un baño, y usted me dijera, no sé qué voy a pintar, y yo le dijera, ¿cuánto se va a gastar, representante? Y usted venga y me diga, no, me voy a gastar como entre 100.000 y 5 millones de pesos. Esto es una ofensa absoluta para el bolsillo de los colombianos y rompe cualquier criterio de austeridad, así como en su momento lo rompieron a la hora de comprar los plumones de ganso para la comodidad de Petro y Francia Márquez y los televisores de 27 millones de pesos. Pero bueno, entremos en materia, por favor, diapositiva. El objetivo de este ministerio supuestamente es buscar una mayor efectividad en las políticas públicas para disminuir la pobreza y la desigualdad, porque según el discurso de este gobierno, aquí todo está mal, aquí nada sirve, aquí hay que acabarlo todo, aquí hay que refundar todo. Pero dejémonos de discursos y dejémonos de relatos y miremos la realidad con datos. Y no son datos de Miguel Polo Polo, son datos del DANE. Y aquí nos muestra uno de los indicadores más populares para medir la pobreza, es el nivel de ingresos de las familias y sus integrantes. Y nos muestra este estudio que en el largo plazo sí ha habido una disminución significativa de la pobreza en el país. En el año 1997, la pobreza llegaba a casi el 87% de la población. Hoy la pobreza es del 37%. Eso quiere decir que en el 97, 24 millones de colombianos estaban en pobreza. Y hoy la pobreza está en 9 millones. Sí, es indignante. Sí, es vergonzoso. Sí, hay que combatir la pobreza. Pero eso no significa que esté mal. Aquí
Los datos, sin discurso y sin relato, nos están mostrando que sí ha habido una disminución de la pobreza. Entonces, con datos, no con relatos, aquí le estamos mostrando a este Congreso de la República que las políticas han sido efectivas a la hora de ir disminuyendo la pobreza y la desigualdad, que son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, con estos dos datos se derrumba automáticamente cualquier excusa para fundar este ministerio, porque más bien, gobierno, no les cuentan la verdad a los colombianos y no les dicen que la creación de este ministerio es más un capricho de la señora Francia Márquez para crear más cuotas burocráticas y eternizarse en el poder, y no para acabar la desigualdad, porque la desigualdad no se acaba creando más puestos burocráticos y más entidades. La desigualdad y la pobreza se acaba con capitalismo y con el sistema de mercado. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días, senadores, senadoras, representantes a la Cámara, colombianos y colombianas que acompañan esta decisión tan importante y trascendental para el país, pero especialmente para los nadies y los nadie. Aquellos que gracias a una política retrógrada, a una política histórica antinacional, antisocial, antihumana, han gobernado este país y permitieron llevar a Colombia a ser tal vez uno de los países más desiguales del mundo. Y eso lo voy a demostrar con cifras, pero también con estudios y análisis no de comunistas, ni tampoco de progresistas, sino de entidades que se han permitido evaluar la tragedia nacional que dolorosamente viven más del 60% de la población colombiana. Lo primero que tenemos que decir es que el 7 de agosto se posesionó un gobierno que ganó las elecciones en Francalí, después de 213 años de no tener un gobierno que mirara o que decidiera desde abajo hacia arriba. Y eso fue lo que ganó en Colombia. Esa fue la decisión mayoritaria que tomó el pueblo colombiano hace 110 días, que iniciamos un gobierno puesto al servicio de los 50 millones de colombianos y no un gobierno puesto al servicio de los grandes poderes capitalistas transnacionales, los grandes poderes económicos y naturalmente gobiernos históricos entregados a las mafias, a la corrupción, al narcotráfico y a la guerra. Pues ha ganado el gobierno de la paz, el gobierno de los derechos. Y justamente este proyecto que crea un ministerio, el Ministerio de la Igualdad, busca justamente devolverle a los colombianos lo que nunca ha existido en Colombia: la igualdad de derechos. Y la igualdad de derechos que no los creamos solamente quienes hoy gobernamos. En Colombia en 1991 se hizo un pacto que hoy lo llamamos Constitución Política, y nosotros nos aferramos a esa Constitución Política, nos aferramos al Estado Social de Derecho para garantizarle a los colombianos, a muchos, a miles y a millones que hoy no disfrutan de los beneficios y de las condiciones naturales y de las fortalezas que da nuestra patria, nuestra nación, nuestra Colombia. Pues hoy este gobierno quiere hacer justicia y quiere hacer equidad social. De eso se trata. Cualquier planteamiento en términos de que aquí lo que se quiere es implantar un modelo comunista, o inclusive no tienen la capacidad de soportar la tragedia nacional, sino que se traen videos de otro país, de otra nación, como si nosotros viviésemos en España, como si nosotros viviésemos en Cuba, como si nosotros viviésemos en Venezuela. No, no más. Nosotros vivimos en Colombia. Pues yo puedo traer cientos millones de videos mostrando la tragedia de nuestro pueblo. Y se trata de eso justamente, de sacar a nuestro pueblo, al pueblo colombiano, de la tragedia en que vive.
¿Cómo les duele que en Colombia, a quienes han gobernado y especialmente el gobierno de Duque o gobiernos uribistas, cómo les duele que en Colombia los colombianos tengan derecho a alimentarse 3 veces al día? ¿Cómo les causa escozor que los niños de los sectores más marginados del país vayan a buenas escuelas y a buenos colegios? ¿Cómo les duele que la salud sea un derecho y no un privilegio? Claro, porque quienes han gobernado este país no solamente tienen el sistema actual de salud, sino que pueden ir a otros países a tratar de sanar o a tratar de curarse porque tienen condiciones económicas, mientras miles de colombianos no tienen una mota de algodón ni un puesto de salud a donde atender sus problemas, sus necesidades. ¿Cómo les duele que en el Pacífico haya agua potable? ¿Cómo les duele que en el Pacífico o en La Guajira o en Boyacá o en las laderas de Bogotá la población tenga agua potable? ¿Cómo les duele eso? Eso se llama igualdad. Esa es la igualdad, que los niños puedan crecer alimentándose, pero no, les interesa que el país siga como va. Vergüenza deberías darle que en este país, en lo que va corrido del año, hayan muerto más de 300 niños en Colombia de hambre. ¿Ese es el país que quieren mantener? Pues este país no ganó. El país que ganó, el gobierno que ganó, es el gobierno que va a ir a proteger a los niños, que va a ir a proteger a los jóvenes, que va a devolverle la igualdad a las mujeres. ¿Cómo les duele que las mujeres tengan igualdad en este país? Son el 51.6% de la población. ¿Cómo les duele que en Colombia haya comunidades diversas? ¿Cómo les duele que en Colombia haya expresiones culturales distintas? ¿Cómo les duele el libre desarrollo de la personalidad? O sea, ellos quisieran que todo el mundo fuese obediente y sumiso y se arrodillara. Por eso asesinaron en el gobierno de Iván Duque a casi 90 jóvenes que reclamaban educación, que reclamaban empleo, que reclamaban oportunidades, porque en lugar de derechos les sacaban los ojos. En los gobiernos que defienden quienes hoy sustentan estas teorías el día de hoy aquí. No, nuestro gobierno no le va a dar bala a los jóvenes. Nuestro gobierno, el gobierno de Petro y de Francia, el gobierno del pacto histórico, les va a dar a los jóvenes oportunidades. El gobierno de Petro y de Francia a las mujeres les va a dar igualdad. El gobierno de Petro a nuestros mayores, a nuestros adultos mayores, casi 3 millones, les va a dar derecho a vivir dignamente en nuestro país. De eso se trata este proyecto, de manera particular. Debo entonces entregar una definición de igualdad, porque aquí hay que hasta explicarles qué es igualdad, porque eso no está en su cerebro absurdo y retrógrado, capitalista, mafioso, la definición de lo que es la igualdad. ¿Sí? La igualdad, en la definición material, según sentencias de la Corte Constitucional. Senador, permítame un segundo. Moción de orden, presidente. Representante, permítame un segundo. Representantes, permítanme un segundo. La moción de orden fuere si es necesario interrumpir en orden la intervención del senador. Si el llamado de atención es otro, apenas él termine. El llamado de atención es que no hay que acudir a. Entonces no es una moción de orden, representante. No es una moción de orden. No es una moción de orden, representante. Terminemos y el debate está abierto. Por favor, representantes. Pero haga llamado de atención, senador López, al ponente, para que no incurran insultos. La igualdad según Naciones Unidas. Ha dicho que no. Representantes y senadores, por favor, yo lo llamo a la cordura en el recinto, o si no aplico, de verdad, para todos ley quinta. Pero para todos. Para todos ley quinta, para todos. Las mismas garantías tuvo la senadora Cabal en su intervención y el representante Polo Polo. Las mismas. Presidente, ¿cómo les duele que en Colombia nuestro pueblo vaya a tener derechos y garantías? ¿Sí?
¿Cómo les duele que en Colombia vayan a tener posibilidades reales que nunca se le han dado a nuestro país? Pero quiero leer la definición de igualdad material que está establecida no solamente en sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, no de España, ni de Venezuela, ni de otro país, de Colombia. La definición de igualdad es la siguiente: la igualdad social es la característica de aquellos estados en la que todos los individuos, ¿sí?, o ciudadanos sin exclusión alcanzan en la práctica la realización de todos sus derechos humanos, fundamentalmente derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, humanos, necesarios para alcanzar una verdadera justicia social. De eso se trata. Estamos hablando entonces de decisiones históricas. 200 providencias anexamos a esta ponencia que determinan que en Colombia, ¿sí?, 200 providencias que determinan el estado de cosas inconstitucional en el país y que obligaron históricamente a los gobiernos a cumplir los derechos fundamentales del pueblo colombiano, y los gobiernos no acataron. Llamándose defensores del Estado Social de Derecho, no acataron los fallos de la Corte Constitucional. Entonces dejo como parte de la constancia de ello. Pero quiero leerles a aquellos que se oponen al derecho a la igualdad en nuestro país. Artículo 13 de la Constitución Política. Es que la Constitución hay que leerla toda. No hay que leerla lo que le conviene a un sector o no. La Constitución es la estructura integral de nuestro Estado Social de Derecho. Y el artículo 13 de la Constitución Política nos dice que todas las personas nacen libres, iguales ante la ley, recibirán la misma protección, trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ningún tipo de discriminación. Y eso es lo que ha pasado históricamente en Colombia. No se ha cumplido el artículo 13 de la Constitución Política, y por eso tenemos la crisis social y humanitaria que hoy vive nuestro país, a la cual me voy a referir más adelante. Este ministerio está amparado también en un bloque de constitucionalidad que suscribe Colombia, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación y los principios de Yoyacarta sobre aplicación de legislación internacional sobre derechos humanos y garantías. Presidente, voy a traer al debate un análisis que hace Fedesarrollo, pero solamente me voy a aplicar a 4 o 5 elementos que ellos plantean frente al tema de desigualdad en nuestro país. Fedesarrollo no es comunista. Fedesarrollo no es el Polo Democrático, ni el Maíz, ni la Unión Patriótica. No, Fedesarrollo es una entidad, ¿sí?, que orienta y que genera recomendaciones al Estado colombiano, y el Estado colombiano lee, escucha y discute con Fedesarrollo asuntos específicos. Y en este caso Fedesarrollo, para aquellos que traen versiones españolas, canadienses o gringas, voy a entregar unos elementos frente a la equidad y la igualdad por parte de Fedesarrollo. Fedesarrollo dice que en Colombia actualmente la política social es ineficaz. Dice Fedesarrollo también que la utilización de instrumentos para acabar con la pobreza o enfrentarla son absolutamente inadecuados y dispersos. Dice Fedesarrollo también, senador Humberto de la Calle, que hay dispersión, duplicidad de programas, algunos con baja cobertura, altos costos administrativos y un déficit de recursos para atender la población en condición de desigualdad. Lo dice Fedesarrollo. Prácticamente Fedesarrollo le hizo el programa de gobierno al pacto histórico en materia de igualdad. Arreglos institucionales inadecuados, desarticulados entre intervenciones, programas y políticas que no coinciden y no se coordinan. Es necesario que en Colombia haya un rediseño de la arquitectura institucional para definir una política social que elimine la desigualdad en el país, dice Fedesarrollo. Pero además dice, hay una ausencia de evaluación periódica e integral de los programas sociales
con contadas excepciones, lo cual dificulta que se logren los objetivos de mejoras y ajustes para el beneficio de la población en pensión. O sea, estos son comentarios que hace Fedesarrollo muy apropiados en este debate y en relación a los temas de igualdad que queremos dejarlo y lo hemos traído para la ponencia, porque aquí han dicho mentiras, presidente. Aquí han dicho otra gran mentira a la plenaria y yo creo que no es justo con el país, porque estamos hablando de fondo. Aquí han dicho mentiras como que vamos a duplicar funciones. Aquí han dicho mentiras que esto va a costar 2.3 billones. Aquí han dicho que vamos a crear nuevas entidades porque ya existen consejerías. Pero yo hoy quiero decirle la verdad al país de lo que ha estado pasando. Hace un mes, el presidente Gustavo Petro y la dirección del DAPRE acaba de eliminar 5 altas consejerías que tenía cada una de ellas entre 80 funcionarios, cada una de ellas con salarios entre 15 y 20 millones de pesos, con un ahorro para el país, con una sola firma, cercana a los 100.000 millones de pesos año, en el gobierno de Iván Duque. Y estamos haciéndole un trazado a ver qué eran lo que hacían los científicos de 20 millones mensuales, que hicieron en todos los 4 años del gobierno anterior, que se gastaban cerca de 120.000 millones, casi 500.000 millones de pesos se gastaron. A ver cuáles fueron sus responsabilidades, qué informes entregaron, cuáles fueron los cambios que le entregaron a nuestro país, y lo vamos a hacer. Pero miren cómo está el mapa de la igualdad en Colombia. Este mapa institucional lo entregó la función pública. Se encontraron 11 sectores que tienen que ver con la igualdad, 14 entidades, 26 fondos, 102 dependencias, 24 sistemas nacionales de igualdad, 121 mecanismos e instancias de articulación y coordinación entre consejos, comisiones y comités para definir la igualdad en nuestro país, 123 programas relacionados con la igualdad y la equidad. Esta dispersión, que estaba llena de burocracia, de excesivos costos, pues en lugar de estos recursos irse a los niños, de irse a los jóvenes, de irse a los adultos mayores, de irse a los discapacitados, porque la figura de la alta consejería para la discapacidad era un solo letrero. Hemos hablado con los discapacitados en una audiencia que hicimos y nos han planteado el tema. La verdad, aquí no ha habido en Colombia una política de igualdad, y es justamente lo que queremos eliminar con este proyecto, con la creación del ministerio. Es unificar todas estas instancias que les acabo de leer en un solo ministerio, para que el Ministerio de la Igualdad sea quien oriente, coordine, lidere, ejecute la política de igualdad en nuestro país, y efectivamente podamos sacar a Colombia como uno de los países más desiguales del planeta y el primer país en desigualdad en la región.